Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo una conferencia de fase A, solo porque estamos un poco atrasados con las conferencias de fase A porque estábamos dándole apoyo a una compañera con la apertura de una sala presencial y nos atrasamos un poquito con las conferencias de fase A, entonces hoy vamos a dar conferencia de fase A. Pero normalmente los horarios de fase A son lunes y miércoles y los horarios de fase B los días viernes. O sea, seguimos manteniendo el mismo horario con la salvedad de que hoy vamos a hacer una conferencia de la fase A. Ya estamos por la conferencia número 28 del temario El Cristo Universal e Individual, que vamos a ver el día de hoy. Me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y en el resto de los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Las personas que quieran compartir el link de inicio pues pueden hacerlo en este momento. Recordemos que las conferencias son completamente gratuitas y de libre acceso. Entonces vamos a ir compartiendo y ya pronto estaremos dando inicio. Bien, vamos a ir verificando el audio. Para entonces ir dando inicio a la conferencia del día de hoy. A las personas que se estén uniendo hasta ahora al grupo, pues recordemos que las conferencias son de carácter continuo. Una vez que el temario termina, pues volvemos a iniciar desde la conferencia número 1. Entonces, no hay inconveniente con que una persona se sume al grupo ahora mismo, que apenas, o sea, que ya vamos por más de la mitad del temario de la fase A, porque igual cuando lleguemos a las 50 conferencias, pues volvemos a iniciar desde la conferencia número 1. Y pues siempre que volvemos a ver un mismo tema, pues vamos comprendiendo un poquito más. Entonces, no hay inconveniente por eso. O sea, hay personas que hemos llegado iniciando el temario, otras en la conferencia 7, 8, 15, 20, 28. Es igual, porque pues de todas maneras siempre es bueno volver a repasar los temas. Entonces, bueno, dándole la bienvenida a todos los que se vayan uniendo al en vivo y a los que se unan o vean la conferencia pues de manera diferida. Déjenme ir revisando si los comentarios están saliendo por acá en pantalla. Déjenme revisar un momentito. Bien. Sí, ahora sí vamos a ir dando inicio al tema del día de hoy. El Cristo universal e individual. Entonces, en esta conferencia comprenderemos el verdadero significado de esa fuerza universal e individual conocida como el Cristo. Entonces es algo, o sea, tenemos muchos conceptos sobre lo que es el Cristo, o por lo menos se nos ha hecho ver que el Cristo es una persona específicamente, cuando en realidad pues vamos a ver que no es exactamente de esa manera. Y también es importante pues que digamos
que no nos cerremos al hecho de que no es algo que debemos recibir y creer como una fe ciega, ah, no, es que en la conferencia dijeron que es esto o que es aquello, sino que recordemos que tenemos herramientas para investigar si lo que acá recibimos se corresponde con lo que verdaderamente es. O sea, nosotros no solamente podemos investigar, sino que tenemos la responsabilidad de investigar cada uno de los temas que vamos recibiendo a través de las conferencias. Entonces vamos a ya irnos con las diapositivas. El objetivo de esta conferencia es comprender cómo desarrollar el Cristo individual para unirse con el Cristo universal. Sin embargo, para esto pues vamos a iniciar hablando de lo que es el Cristo. Ese Cristo universal que es un fuego interno y que representa a nivel universal el ejército de la voz, o sea, la gran palabra. O sea, aquella fuerza que crea a través de la palabra, pues de hecho vemos como en las escrituras pues mencionan que al principio todo fue creado por Dios y fue creado a través de la palabra. Pues resulta que los dioses tienen esa capacidad de crear con el verbo. Entonces, por eso se le llama a ese grupo de dioses que son capaces de crear a través, o sea, hacer algo creativo o algo valioso de la materia caótica, pues es porque han desarrollado esa fuerza dentro de sí mismos que es el Cristo individual. Una vez que llegan a desarrollar esa fuerza interior, que es la fuerza del fuego, la fuerza del Cristo individual, pues ya pasan a formar parte de lo que es el Cristo universal o la gran palabra. Acá lo vemos un poco, digamos, más ampliado, porque vamos a ver incluso en conferencias de fase B, pues cómo todos los que estamos acá en la manifestación, pues venimos de un sagrado sol absoluto donde están todas esas chispas divinas. Pero para volver allí, pues se baja la manifestación a desarrollar o adquirir una sabiduría. Entonces, ya cuando se adquiere esa sabiduría, pues ya se regresa, no como la chispa que bajó, una chispa inocente, sino que cuando va de regreso, cuando llega a desarrollar toda la sabiduría que vino a buscar a la manifestación, pues ya cuando se regresa como un Cristo, porque ha logrado desarrollar toda esa fuerza dentro de sí, o sea, todo ese fuego que viene representado en lo que es el Cristo individual. Ese Cristo universal, que es el que está conformado por los Cristos individuales, o sea, todas esas chispas que bajan a la manifestación y que se cristifican, o sea, que hacen ese trabajo de autorrealizarse, pues cómo se invoca o de dónde viene. Ese Cristo que cuando está ya en el sagrado sol absoluto, pues tiene esas dos fuerzas, femenina y masculina, integradas. Para llegar a bajar a la manifestación debe desdoblarse porque tiene las dos fuerzas integradas. Entonces, para poder manifestarse o llegar a bajar pues a la tercera dimensión, pues debe empezar a desdoblarse y esa fuerza que es que la rige una sola ley, que es la ley del amor, pues debe desdoblarse para llegar a crear o para llegar a bajar a la manifestación. O sea, para bajar en niveles de dimensiones debe hacer varios desdoblamientos para llegar a bajar dimensión por dimensión. Pero para crear, o sea, ya al momento en que van a crear un planeta o que van a crear las partes de un planeta, la raza, los animales, las aguas, cada raza, cada especie de animal, cada especie de planta, pues cada uno de esos Cristos, dependiendo del nivel jerárquico de esos Cristos, pues bajan a la manifestación. Si van a crear un planeta, por ejemplo, pues dependiendo de la sabiduría de cada uno de esos Cristos, pues los que tienen la capacidad de hacer la parte de la naturaleza, pues harán
algunas especies de plantas, otros harán otras especies de plantas, otros crearán los animales, otros crearán, o sea, esta especie de animal, otros esta otra especie, y de esa manera pues irán creando, de esa materia caótica, irán creando lo que es eh, ese planeta, que era lo que estaba poniendo de ejemplo de cuando esos Cristos van a crear, porque crean, como les decía, a través de la palabra. Y entonces ese fuego que es el Cristo, pues tiene la capacidad de crear y de destruir según las leyes que están pues en esta dimensión. Por acá nos saluda Perfecto Vázquez desde los Valles del Tuy para todos los participantes. Bueno, bienvenido Perfecto. Entonces, una vez que esos Cristos van a crear, pues deben eh, llegar a separarse esa parte positiva de esa parte negativa, unirse sexualmente y de esa unión sexual que es donde digamos, donde se activa esa fuerza del fuego, allí es donde son capaces de llegar a crear. Y crear pues a través del verbo. Entonces es algo que se ha visto, o digamos que el sexo siempre se ha visto como algo que no debe asociarse a Dios. Sabemos como si fuese algo pecaminoso el sexo. Y en realidad lo que es pecaminoso en el sexo es la lujuria. O sea, cuando se aprende a canalizar la energía interna a través de una práctica de sexo superior, como lo hacen definitivamente los dioses, pues ya ahí se crea de una manera superior. Entonces, las personas pues que crean que van a llegar a alcanzar a Dios alejándose del sexo, pues es todo lo contrario. O sea, si una persona está renuente totalmente a tener una pareja, pues no va a tener forma de unirse a su propio ser interno, porque para hacer ese camino de regreso, así como fuimos expulsados del paraíso por fornicar, y fue a través del sexo, pues para poder hacer ese camino de regreso también debe hacerse a través del sexo, solo que canalizando esa energía ahora de manera positiva, eliminando la fornicación y la lujuria de nuestra práctica sexual. Entonces vamos a ver que el Cristo lo tenemos como un concepto, como que si fuese algo asociado a una persona específica. Entonces, de este lado del mundo que se conoce la cristificación del Maestro Jesús porque vino a hacer ese drama cósmico, o sea, en cada una de las razas que ha albergado este planeta debe haber una persona que haga ese drama cósmico donde deje en la memoria de las personas o sea, cada uno de esos pasos que vivencia el Cristo, porque cada persona que vaya a hacer este trabajo de desarrollar esa fuerza Cristo dentro de su interior, debe conocer todo ese drama, porque ese drama deben vivirlo todos los seres que quieran ser parte del ejército de la voz. O sea, todas las personas que quieran desarrollarse internamente y llegar a ese proceso de la autorrealización deberán pasar por ese drama cósmico que vivió y que mostró el Maestro Jesús con su vida. Entonces allí vemos como en el madero donde fue crucificado el Maestro Jesús había una tablita que decía INRI, donde pues se nos ha dicho que eso transmitía o significaba, según pues lo que dicen las personas, que allí eso significaba era que era el rey de los judíos. Sin embargo, vamos a ver que no es exactamente eso. O sea, allí en esas 4 letras, ignis, natura, renovatur, integram, traduce es el fuego renueva incesantemente la naturaleza, porque en realidad es a través del fuego, ese fuego que es capaz de crear, pues también es capaz de destruir. Eh, Permítanme un momentito, denme un segundo.
Me disculpan. Ok. Allí veíamos, o sea, o vemos en esas, en esa frase, el fuego renueva incesantemente la naturaleza, pues cómo esa fuerza del fuego es capaz no solamente de crear cuando los cristos están creando a través del verbo, sino que también tiene la capacidad de destruir todo lo impuro. Entonces, siempre tenemos que o llegar a ir comprendiendo pues cómo esa creación siempre se va a hacer en una unión sexual de esas dos polaridades, de la positiva y la negativa, porque los dioses viven en plena felicidad precisamente porque tienen esas dos fuerzas integradas, y de la unión de esas dos fuerzas, cuando el el Cristo quiere crear, pues lo que hace es que desdobla esa parte femenina o esa parte masculina, dependiendo pues de cuál es la polaridad, digamos, si fue un hombre que se cristificó o una mujer que se cristificó, pues desdobla a su pareja y se une sexualmente, y allí tiene la capacidad de crear. Sin embargo, pues también vamos a ver en conferencia de fase B cómo también a través de una práctica de sexo en cruz, pues también se tiene esa oportunidad a través de esa unión sexual de eliminar defectos psicológicos a través de una práctica que vamos a denominar muerte en cruz. Entonces, el Cristo universal viene siendo una unidad múltiple perfecta. O sea, eso que hablábamos, el ejército de la voz, pues es la unión de todos los Cristos que han hecho ese trabajo de desarrollar esa fuerza dentro de sí. Esa unión de todos esos Cristos individuales, eso es lo que se le conoce como el Cristo universal. O sea, una vez que la persona desarrolla su fuerza Cristo y que va a unirse con su ser interior, pues allí cuando se une en el proceso de la autorrealización, allí forma ser parte de ese Cristo universal. Entonces es hacia allá que tendemos a ir con este trabajo, o sea, el ir liberando nuestras chispas de conciencia, el ir haciendo ese trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia, es precisamente para desarrollar nuestro Cristo interior. Entonces vamos a ver acá cómo en el Cristo individual, cómo es atrapado en los deseos. Y es que el Cristo, hablábamos, es ese fuego que crea a través de la palabra, en esa, digamos, en esa forma máxima de manifestación, pero en nosotros, o sea, ya aterrizándolo en las personas que estamos haciendo este trabajo, vamos a ver que en cada uno de nuestros deseos allí está atrapado ese fuego. O sea, cuando vemos cada una de esas chispitas en nosotros, atrapado en cada uno de nuestros defectos psicológicos, esa chispita allí adentro es el fuego. Ese fuego que nos permite tener esa fuerza para llegar a ser. Entonces, esa voluntad de hacer en función del ego o en función de la conciencia, ese fuego es esa luz que debemos estar trabajando para rescatar. Entonces, cada vez que tenemos un deseo, allí está esa pequeña chispita como dándonos esa oportunidad. O sea, aquí está ese fuego. O sea, quiero, por ejemplo, tengo ese deseo de ir a bailar, tengo ese deseo de ver series de televisión, tengo ese deseo de ver redes sociales, tengo ese deseo de ir a fornicar incluso. Cada uno de esos deseos, allí está el fuego, porque allí está esa fuerza de voluntad en nosotros. Pero el triunfo sobre la tentación es la luz, y esto nos viene a mostrar es que cada vez que se presenta en nosotros un deseo, allí está la oportunidad o de sucumbir a la tentación y entregar nuestro Cristo interno, o sea, llegar a venderlo por esas 30 monedas, o sencillamente negarnos y rescatar ese fuego
para el trabajo de la conciencia. Por eso es que se dice el triunfo sobre la tentación es luz, porque cada vez que nos negamos a cada uno de esos deseos, a cada una de esas tentaciones, pues estamos rescatando esas chispitas de conciencia que vienen a representar ese fuego del Cristo que estamos rescatando para nuestra conciencia. Entonces, cada vez que observamos un deseo y vemos todos los detalles de ese defecto psicológico que está allí queriendo posicionarse en la máquina, allí tenemos la oportunidad de empezar a liberar a través de la muerte psicológica cada una de esas chispitas, cada uno de esas motivaciones o de esa fuerza, ese fuego interior de hacer, pero en lugar de hacer hacia el defecto psicológico, pues de hacer en función del trabajo de la conciencia. Entonces, para llegar a desarrollar ese Cristo en nuestro interior, que es lo que vinimos a hacer a esta manifestación, pues tenemos los 3 factores de la revolución de la conciencia, donde, como hablábamos ahorita hace un momento, cada vez que estamos practicando la muerte psicológica, bien sea de instante en instante, por retrospección o haciendo meditaciones reflexivas, siempre que estamos practicando la muerte psicológica, que también hemos mencionado es la base de este trabajo, allí estamos liberando ese fuego crístico que está allí en nuestra simiente como semilla precisamente para que nazca esa fuerza. Cada vez que vamos practicando la muerte psicológica, ahí vamos liberando esas chispitas a través de la práctica de nacimiento espiritual, pues haciendo ascender esa energía por cada uno de esos centros de nuestra columna vertebral, llevándolos hasta nuestro entrecejo y de allí condensándola hacia nuestra columna, pues allí estamos condensando esa energía en la columna para que el defecto psicológico no vuelva a atraparla. Y estamos haciendo sacrificio por la humanidad también para pagar las deudas kármicas de nuestros defectos psicológicos y para ir desarrollando ese amor desinteresado hacia nuestra pareja y hacia todos nuestros hermanos de la humanidad. Porque recordemos que el amor está en las obras. O sea, si no tenemos esa voluntad de hacer en función de nuestra pareja y en función de toda la humanidad, pues no estaremos mostrando esas obras, o sea, no estaremos mostrando esas obras que nos dan el impulso hacia nuestro trabajo, porque recordemos, o sea, ese trabajo que queremos hacer por llegar a unirnos a nuestro ser, que vibra a una sola ley, o sea, la ley del amor, que es la que rige el sagrado sol absoluto, pues esa única ley es la ley del amor. Si no trabajamos en función de desarrollar el amor hacia nuestra pareja y hacia nuestros hermanos de la humanidad, pues no estaríamos haciendo aquello por lo que estamos aspirando. Entonces también pues se dice que las personas que trabajan con muerte psicológica y nacimiento espiritual, pero que no hacen sacrificio por la humanidad, pues les cuesta muchísimo más desarrollar esos 2 factores, porque mientras no desarrollen el factor del amor, el factor del sacrificio, pues no estarían recibiendo ese impulso para el trabajo en la obra. Entonces, acá vemos pues cómo vamos a ir desarrollando ese Cristo individual en nosotros, que es el trabajo de la primera montaña. Recordemos que el Cristo es el Hijo del Hombre, según las Escrituras. Y lo que no se comprende muchas veces es que pues todos nos sentimos, pues somos hombres, o sea, no de género, pero somos hombres, una humanidad. Pero en realidad el Hijo del Hombre es el hombre con alma, o sea, el hombre que haya desarrollado su alma. Y ese hombre que desarrolle su alma es el que trabaja para llegar a prender el fuego, que lo vemos en conferencias de fase B, lo vimos en el trabajo de la primera montaña, y en ese punto donde se da la prendida del fuego, que es donde ya estamos condensando energía en nuestra columna, pues a partir de allí es que empezamos a crear los cuerpos existenciales del ser. Ese cuerpo físico que ya lo tenemos, pero lo tenemos en estado lunar, lo pasamos a estado solar
el cuerpo vital, que es el segundo cuerpo, el cuerpo energético en nosotros, también lo vamos a regenerar como segundo trabajo. Y a partir de allí sí nos corresponde crear cuerpos porque los otros tres cuerpos los tenemos en embrión, pero debemos crearlos también con el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia, que sería crear el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Entonces allí cuando se crean esos 5 cuerpos es donde la persona ya es un hombre. O sea, logra desarrollarse como un hombre. O sea, hoy en día pues somos eh, seres animalizados, mal llamados hombres, porque no, en realidad no somos hombres porque no hemos desarrollado el alma. Cuando se desarrolla el alma creando estos cuerpos, como les decía, acá cuando se termina de crear el cuerpo causal, allí es donde somos en realidad un hombre. Entonces ese hombre ya con alma, allí sí tiene la oportunidad de unirse a su alma divina, esos dos centros superiores que no cayeron en nosotros, pero que de los cuales estamos desconectados. Una vez que la persona ya desarrolla su alma, esa alma humana, allí sí, que es ese triángulo que sube, tiene la oportunidad de unirse al triángulo que baja, que son esos dos centros superiores. Y cuando se une lo humano y lo divino, allí es donde nace el Cristo. Entonces, digamos, esa frase donde dice que el Cristo es el Hijo del Hombre, es porque debe desarrollarse el hombre, o sea, llegar a desarrollarse como hombre con alma, y allí es, si ha tomado la persona camino directo, porque recordemos que cuando se termina de crear el cuerpo mental y se inicia a crear el cuerpo causal, allí la persona tiene la oportunidad de decidir si va a tomar el camino del nirvana o si va a tomar el camino directo. Solo la persona que toma camino directo tiene la oportunidad entonces de unirse a su alma divina, y de esa unión de lo humano y lo divino es donde nace el Cristo. Entonces, allí para que vayamos comprendiendo que el Cristo no es una persona, el Cristo es, digamos, el Hijo del Hombre. O sea, siempre como dicen las Escrituras, solo que ha sido tergiversado, pero el Cristo es el Hijo del Hombre, de toda persona que desarrolle su alma, o sea, su alma humana. O sea, una persona que ya ha hecho este trabajo, y no lo ha hecho únicamente el Maestro Jesús. El Maestro Jesús vino a mostrar con su vida el trabajo que hay que hacer, pero lo han hecho otras personas también. Entonces, por eso no es un personaje el Cristo, sino una fuerza interior a desarrollar. Y que cuando, como les decía, la persona ya crea su alma humana, allí, de la unión de lo humano con lo divino, es de donde nace ese Cristo individual. Ese Cristo surge cuando escoge el camino directo y es en el momento más complicado de la obra. Allí es donde la persona pues está vivenciando los sacrificios, los sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios más difíciles de la obra. Y sin embargo, pues allí es donde debe tomar la decisión, allí es donde su propio Lucifer interior, ese que siempre nos va a estar tentando a lo largo de toda la obra, pues en ese momento le va a mostrar el nirvana, todo ese paraíso al que puede ir, pero traicionando a su Cristo, porque si toma el camino del nirvana, pues no van a ser su Cristo interior. Entonces, si la persona se va por el nirvana, pues pierde la oportunidad de unirse a su alma divina, de llegar a ese matrimonio perfecto para que se geste esa fuerza Cristo. Se va por el nirvana y en algún momento, pues, porque por allí por el nirvana lo que va es a recibir todo el dharma que ha desarrollado hasta ese punto, pero ese dharma en algún momento se termina y la persona vuelve a nacer como cualquier persona común y corriente, con digamos, con la complicación de que cuando en algún momento vuelva a tener el conocimiento y quiera volver a hacer el trabajo, cuando llegue aquí nuevamente a la toma del camino, tiene la recurrencia, o sea, la recurrencia de volver a tomar el camino del nirvana.
Entonces por eso se dice que eso no se le desea ni al peor enemigo, que haya tomado el camino del nirvana porque sienta una recurrencia. Entonces el advenimiento del Cristo, ese advenimiento del fuego crístico, es el evento más importante de nuestra propia vida. El Cristo se adueña de todos nuestros procesos internos, o sea, la persona hasta cierto punto pues pierde el libre albedrío porque ya es esa fuerza Cristo quien va a hacer el trabajo de allí en adelante. Y digo hasta cierto punto porque la persona sabe en el momento en que toma camino directo, pues allí se le llega a conocer la persona de que cuando nazca la fuerza Cristo, pues es el Cristo el que va a tener, quien va a ser, o sea, quien va a estar, digamos, sacando adelante todos esos procesos de nuestros centros, o sea, es quien va a tomar todo el dominio de nuestros centros, incluso el de nuestra voluntad, y es el que va a hacer el trabajo de la segunda montaña. Por eso todos esos procesos internos, pues los va a sacar adelante es el Cristo, y el Cristo no traiciona, o sea que si se toma el camino directo, el Cristo va a terminar de hacer el trabajo de llevarnos a la autorrealización. Acá vemos y lo ve, como en otras conferencias, el Cristo nace en un pesebre donde hay animales, porque todavía queda ego dentro de nosotros. En el momento en que nace el Cristo, la persona tiene aproximadamente un 78% de conciencia despierta, pero sin embargo todavía le falta eliminar los yoes causa y yoes también incluso de la luna visible. Le queda incluso a la persona todavía eliminar la personalidad, y todos esos aspectos pues vienen a mostrarnos esos animales que aparecen en ese pesebre, porque allí en medio de esos animales, en medio de esos yoes causas, pues es donde viene a nacer el Cristo. Y por eso esa frase que dice, aunque el Cristo nazca 1000 veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también, porque eso muchas veces se nos ha mostrado como que, o sea, ese recibe a Cristo en tu corazón, sí, porque, o sea, tiene que estar allí, nacer en tu corazón, como que si fuese algo que yo diga, ay, bueno, sí, lo acepto y ay, ya, ahí tengo a Cristo en mi corazón, pero, o sea, es que es una forma tan romántica de decirlo y no se reflexiona en realidad de lo que es esta fuerza en nosotros. Esa fuerza del Cristo, esa fuerza del fuego es algo que está en nuestra simiente, es una semilla que está en nuestro semen, en nuestro líquido seminal, pero que debe ser desarrollada a través del trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia. O sea, si una persona no trabaja para llegar a eliminar el ego dentro de sí mismo, en ese conocernos a nosotros mismos, detalle a detalle en cada uno de nuestros egos, pues no vamos a llegar a desarrollar esta fuerza Cristo. O sea, de nada sirve que digamos, sí, yo lo acepto en mi corazón, ay, sí, yo ya lo recibí en mi corazón, pero es que no es recibirlo, no es recibirlo, es que nazca. Y para que nazca esa fuerza en nuestro corazón, debemos eliminar al ego en esa cierta medida donde creemos esos cuerpos solares y llegar a desarrollar esa alma humana, para que una vez que desarrollemos el alma, o sea, que ya seamos el hombre, de ese hombre ya creado por ese trabajo de la primera montaña, pues pueda nacer esa fuerza Cristo en nuestro corazón, porque es allí, únicamente en ese momento, donde nace esa fuerza Cristo. O sea, una vez que, como les decía, se desarrolla la fuerza del hombre, o sea, se crea el hombre con alma, y allí es cuando tiene esa oportunidad de unirse al alma divina, si toma camino directo, allí es donde nace el Cristo al lado del corazón del hombre. Entonces, de nada sirve que celebremos todas las navidades, que nos dé hasta ay, ganas de llorar, tan lindo, tan tierno, tal día como hoy nació el Cristo. Pero no llegamos a comprender que no es, como les decía, ese aspecto romántico de la historia, sino que es un trabajo que cada uno debe hacer para que ese Cristo nazca en nuestro corazón.
Los trabajos del Cristo, pues les había mencionado un poco, debe matar los 7 yoes causa, debe eliminar los defectos psicológicos que quedan de la luna visible, aquellos defectos que fueron más pesados de trabajar en la primera montaña y que quedaron para trabajo del Cristo. Aparte de esos, debe también eliminar los yoes causa, eliminar la personalidad, crear los cuerpos de oro que va a ir creando de 7 en 7. Y en la medida en que va creando los cuerpos de oro es que esa fuerza del Cristo que nace al lado del corazón del hombre, pues se va integrando en el cuerpo del hombre, pero en la medida en que va creando esos cuerpos de oro. Le corresponde también pagar el karma duro, todos los, todo el karma que debemos por la fornicación, o sea, la forma en que hemos, digamos, mal utilizado nuestra energía creadora sexual, esa fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros, eso debe pagarlo el Cristo con una enfermedad muy dolorosa que vemos en las escrituras como los 8 años de Job. Debe pasar por esa enfermedad en el físico, donde durante esa enfermedad pues ese padecimiento le va a hacer aflorar esos yoes causa y allí va a ir ese Cristo eliminando esos yoes causa y además hacerse cargo de la enseñanza mundial. Entonces recordemos que para un maestro que está por iniciar tercera montaña debe tener un discípulo donde ese discípulo es esta persona que toma camino directo. Una vez que toma camino directo, se hace cargo de la enseñanza mundial, que ese maestro de tercera montaña, pues le pasa la cruz del sacrificio, se la pasa a este otro maestro que va iniciando la segunda montaña. Entonces, bueno, también recordar, aquí hay un aspecto que se me pasó, esa persona que se encarga de la enseñanza mundial y que tiene, o sea, viene siendo el discípulo de otro maestro que está por iniciar tercera montaña, pues debe ser discípulo de ese maestro que está en tercera montaña, porque no es cualquier persona que puede ser el discípulo de otro, sino que es ese que fue discípulo del que está en tercera montaña, el que está tomando ese camino directo, y el de tercera montaña, que fue quien le enseñó a ese que está tomando camino directo, es el que le sirve de discípulo. Por eso muchas veces se dice que el trabajo de la tercera montaña pues dura muchísimos años, porque si la persona llega a la tercera montaña y no tiene un discípulo que haya tomado camino directo o que esté por tomar camino directo, pues esa tercera montaña se le puede hacer a la persona muy larga esperando el tener ese discípulo. Entonces, el Cristo cósmico está formado por todos los Cristos individuales de una galaxia. Entonces, acá vemos pues cómo o digamos esos conceptos que tenemos de que Dios viene siendo como que si fuese un señor, o sea, yo diría que como vemos acá, pero únicamente este que está aquí arriba en el trono, ese es el único Dios. Y resulta que Dios o ese Cristo cósmico pues viene siendo una unión de dioses, porque son distintos dioses de distintos niveles jerárquicos, porque también vemos en conferencias de fase B como una vez que la persona se autorrealiza, pues tiene la oportunidad de lanzarse nuevamente a la manifestación, y si se lanza nuevamente a la manifestación o lanza su chispa nuevamente a la manifestación, pues va a hacerlo en esta oportunidad para desarrollar el doble de sabiduría. Y de esa manera pues hay distintas jerarquías entre los dioses, donde los que han lanzado su chispa más veces a la manifestación pues tienen mayor nivel de sabiduría y mayor grado en las jerarquías celestiales. Entonces, pues estamos apenas haciendo, digamos, ese primer trabajo de llegar a la autorrealización. Pues la mayoría de nosotros será la primera vez que estamos haciendo el intento, pues puede haber por allí alguno que haya hecho el trabajo pues alguna vez ya,
Sin embargo, pues para que llegue a ese punto de recordarlo, pues tiene que haber andado buena parte del trabajo para que pueda desarrollar ese 3% de conciencia que en algún momento le permita recordar, pues, si hizo en alguna oportunidad el trabajo de autorrealizarse. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Acá vemos pues cómo les decía al principio, no solamente el Maestro Jesús hizo este trabajo de cristificarse, sino que hay muchos Cristos en la historia, en las distintas culturas. Entonces vemos que aquí está Yeshua ben Pandira, que es el Maestro Jesús, que se cristificó. Está Juan el Bautista, que era el discípulo más exaltado del Maestro Jesús, eh, por eso fue elegido por el Maestro Jesús para interpretar ese papel del traidor, porque era el que podía llegar a comprender lo importante de ejercer ese papel. También Mateo, Judas de Cariot, perdón, Juan el Bautista lo estaba confundiendo con Judas, porque Judas fue el que hizo el trabajo de traicionar al Maestro Jesús. Está Enot, está Melquisedec, Kostubi, Sanat Kumara, Rafael, Uriel, Michael, Orifiel, Samael Aumeor, Rabolú, que estos dos maestros pues son más contemporáneos, fueron los últimos dos maestros que se cristificaron, o por lo menos los que conocemos para este lado del mundo. Está el maestro San Francisco de Asís, está Santa Teresa de Jesús, que es de los Cristos de la iglesia primitiva, cuando la iglesia primitiva tenía el conocimiento de los tres factores y no lo habían tergiversado. Está Juana de Arco, Abate Trictemo, Dante Alighieri, el creador de la Divina Comedia, donde describe los 9 círculos del infierno, que mucha gente piensa que esa obra pues es ciencia ficción. Sin embargo, el maestro Dante lo que hizo fue describir en su obra cada uno de los círculos del infierno. Está Platón, Pitágoras, Orfeo, Apoliono de Tiana, Hermes Trimegisto, Buda Gautama, Krishna, Foshi, Lao Tse, Zoroastro, Mahoma, Quetzalcóatl, Caluzuanga, Paracelso, Rakowski, Bochica, Robax, Fulcanelli, Nicolás Flamel, Cagliostro, Raymond Liu. Entonces, aquí vemos pues Cristos de distintas culturas que han hecho este trabajo de cristificarse. Entonces, muchas personas pueden llegar a verlo, como les dije en un principio, como una figura que se conoce únicamente como el Maestro Jesús. Sin embargo, pues todas estas personas pues también llegaron a cristificarse. De hecho, pues vamos a ver en una conferencia más adelante, cuando veamos el difícil camino y el trabajo crístico, pues cómo digamos, la situación donde el Cristo nace, pues son más o menos las mismas situaciones, porque cada una de estas personas en esas distintas culturas pues han narrado digamos, ese momento en que se dio el nacimiento del Cristo, y son todas muy parecidas las circunstancias, el día que nacen, las situaciones en que nace, que llegaron los tres reyes, que fue en 25, o sea, todas esas situaciones que se presentan de manera similar porque son características de ese momento en que nace una fuerza Cristo. Entonces, para que vayamos viendo que no es una figura, es una fuerza en potencia dentro de nosotros, que a través del deseo vamos a estar percibiendo que está latente allí dentro de nosotros, y que cada vez que tenemos un deseo, allí está esa oportunidad de desarrollar esa fuerza Cristo en nosotros, negándonos y practicando la muerte psicológica, o entregando nuestro Cristo por esas 30 monedas de plata, cada vez pues que cedemos a cada uno de nuestros deseos. Entonces, esa fuerza de hacer se la entregamos al defecto psicológico, en lugar de irla sumando chispita a chispita a nuestro propio Cristo interior, para llegar a desarrollarnos como hombres verdaderos, para que de allí pueda nacer el Cristo.
Entonces, bueno, veo por acá que no hay preguntas. Vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. Recordemos que a través de estas páginas de Facebook es que transmitimos en curso Conocimiento de sí mismo bzla.blp. Transmitimos en vivo y pasamos el link de inicio a Conocimiento de sí mismo Venezuela. Y posteriormente resguardamos la conferencia en la página de YouTube Conocimiento de sí mismo Venezuela. Acá está el número de contacto. Sin embargo, recordemos que también en la descripción de cada uno de los temas tenemos allí también el link de acceso al grupo de WhatsApp para las personas que quieran unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde entregamos el material complementario y pasamos el link de inicio a las conferencias. Me faltaba dejarles la invitación para la próxima conferencia, que es la conferencia número 29, titulada La Ley del Péndulo. Esa la estaríamos viendo el día lunes a las 7 de la noche. Entonces, ahora sí, vamos a revisar a ver si hay preguntas por acá. Y si no, pues ya estaríamos culminando con la conferencia del día de hoy. Bueno, veo que no hay preguntas. Tenemos pendiente por allí el material de esta conferencia. No hemos tenido prácticas porque estábamos haciendo el acompañamiento al inicio de la sala presencial de la compañera Margarita, pero pues ya estamos por acá, ya estaremos retomando los horarios habituales y a las personas pues que estén hacia la zona de San Cristóbal, estado Táchira, acá en Venezuela, pues ya tenemos esa sala presencial en el Ateneo de San Cristóbal, frente a la Plaza Bolívar. Las personas que quieran asistir de manera presencial, allá pues estará nuestra compañera Margarita, que también tiene ya su grupo también de WhatsApp. Si hay alguna persona pues que esté en el grupo, acá en mi grupo, y que quiera participar de manera presencial en las conferencias en San Cristóbal, pues también nos puede escribir al privado y lo redireccionamos al grupo de Margarita para que pueda acceder a las conferencias presenciales. Bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá, agradeciéndole a todos por su participación y deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.